o los estados post-neoliberales ya no es que exista la pobreza, eso dicen, ¿no?, los organismos, ¿no?, la pobreza extrema, o sea, la mayoría que es pobre y los que no, ¿no? Los que existen son los abismos, ¿no?, los que tienen mucho y los que tienen poco. Entonces es esa distancia en medio, ¿no? Ya. Entonces, si eso pasa en el caso peruano, en el caso chileno, ya. Si entonces encontramos el mismo caso en Colombia, en Argentina, en Bolivia, esas dos condiciones, estoy simplificando, porque son más variables. Entonces, se producirá un contexto constituyente. ¿Cierto? Eso será. Pero, en realidad, a partir de pocos casos no se puede. ¿Recuerdan cuando les dije acá? Método comparado, pocos casos, varias variables, ¿no? Por eso es que no puede llegar a poder generalizar, porque es muy complicado generalizar ya en un estudio particular de un estado. Imagínense de un estudio comparado, ¿no? Es muy complicado. Entonces, acá no nos queda más que resignarnos a que parece que estamos en un gran problema que no nos lleva a seguridades para nada, ¿no? A seguridades para nada. Sobre todo si aquí todavía no introducimos la variable cultural o contextual o histórica que hace que este sí entonces cambie totalmente. Por eso es que las formas, ¿recuerdan cuando yo les hablaba? Oigan, que no, la ciencia política hegemónica trata de hacernos calzar en algo que no se nos recuerda, ¿no? Pero esas son, digamos, consecuencias de todo un discurso, porque ahora un poquito más se darán cuenta que lógicamente si la variable cultural es fuerte, contextual, mejor dicho, cosas que funcionan operativamente, modelos que funcionan en otros países, incluso de la propia región, no van a tener la misma respuesta en ciudades, en países distintos, ¿no? Por ejemplo, dirán, no, sí pues, pero son similares Chile, Argentina y Perú, pero Perú no tiene una tradición movimentista, por ejemplo. Argentina sí, Chile también, pero Argentina tiene una cultura más estatista, Chile no tanto, Perú mucho menos. Perú no tiene ni cultura estatista ni privatista. En el Perú cada uno resuelve sus problemas, ¿cierto? Hace mucho tiempo. Entonces miren, parece que hay movimientos constitucionales, pero no, pues. Ni las condiciones ni las consecuencias pueden ser similares, a menos que ajustemos. Por eso los diseños institucionales son muy complicados y solamente se ven como una burbuja en el aire, sin contexto. Y contexto no solamente significa la coyuntura, sino toda la historia y la cultura política de la que provenimos. Entonces, ahí está esa gran lección. Y en el segundo caso, que comparar como campo teórico, dice, conjunto de observaciones realizadas por los investigadores en ciencia política, aplicar lo científico, ¿no?, en la comparación, teniendo una unidad de análisis que le llamamos sistemas políticos. Sistemas políticos. Estamos acostumbrados también en la ciencia política a hablar de sistemas políticos ¿no? Como si fuera, digamos, parte de un lenguaje natural. Pero el significado de sistemas políticos o de sistemas, ¿no?, así como el de género, ¿no?, así como el de clase, el de orden, etcétera, etcétera, una vez más proviene de la clasificación
de las ciencias naturales, ¿no? Y entonces hay un problema epistémico ahí, ¿no? Hay un problema epistémico. Cuando habla de sistema político, ¿cuánto llevan análisis acá? Uno, adelantando. Cuando se habla de sistema político, nos estamos refiriendo a un sistema que funciona como un organismo natural. El sistema viene de dos fuentes, uno de la matemática y el otro de la biología. Es decir, de la matemática, pues un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados, ¿cierto? Y que tienen un funcionamiento, un sistema de matemáticas. No sé cuánto de eso tenga la sociedad. Conjunto interrelacionado que hacen un funcionamiento. Ya, los seres humanos, cuando conformamos esto que llamamos sociedad, procedemos como un sistema. ¿Cierto? Se supone que los sistemas matemáticos están en un nivel de abstracción, junto con el lógico, lo que Mario Bunge dice ciencia fáctica, ciencia formal, ¿no es cierto? Son pura forma, no tienen relación con la realidad, son una representación de la realidad, ¿no? Y el sistema ya es un complejo de esas relaciones formales, que casi inercialmente funcionan bajo operaciones matemáticas. Así funciona la sociedad. Difícil, ¿no? Y por otro lado, el sistema tiene que ver con las ciencias naturales o la biología, porque viene de la idea de organismo. O sea, un sistema es como un cuerpo, ¿no? Un cuerpo, biológicamente hablando, que tiene partes que hacen que funcione todo el organismo, todo el sistema. Tiene partes que están ahí haciendo su funcionamiento. Y que se autorregulan. Se autorregulan. Los dos criterios de sistema que vienen de las matemáticas o de las ciencias naturales parecen no tener ninguna relación, sino que más por un estiramiento del concepto con las ciencias sociales, con la ciencia política en particular. Porque, como ya hemos dicho en otros cursos, en otras materias, hemos advertido, la sociedad, los seres humanos, tenemos más elementos que nos constituyen que como si fuéramos seres inertes que nos dejamos llevar por unos mecanismos controlados, como si son los organismos, ¿no? Los organismos físicos, biológicos. Nosotros tenemos conciencia, tenemos anhelos, tenemos deseos, tenemos voluntad, ¿no? Entonces, solo se puede aceptar el concepto de sistema para los sistemas políticos, llamados sistemas políticos, por una extensión del concepto, pero no que funcionen, como decía David Einstein, como un sistema verdadero, porque esa es la tesis de Einstein. Esa es su tesis, que la sociedad funcione igual que un organismo natural. Está en otra, ¿no? Él viene del funcionalismo, que a su vez viene del funcional estructuralismo y del estructuralismo. Si nos vamos hacia atrás, que también en el medioevo tiene una teoría que se llama el corporativismo, que luego resurgió como el fascismo. Miren hacia dónde nos va llevando todo, ¿no? Pero nosotros decimos sistema político, no sistema político. Entonces decía, multiplicidad de sistemas políticos regionales o globales, o sea, a nivel mundial, ¿no? A nosotros nos va a interesar más lo que tenga que ver con lo regional. Nuestra primera realidad, o como se dice, el lugar de nuestra enunciación, desde donde nos manifestamos, es América Latina, y creo que por ahí podríamos ajustar más las investigaciones, entendernos a nosotros mismos. Es más, no sé si por aquí está, bueno, el último grito de la moda está, como le decía, por acá, ¿no? En los casos, es en lo intraestatal. Ahorita vamos a ver si es que llegamos
si no la próxima clase, filtra esta tabla. Cómo la historia de la política comparada también ha ido variando de unidad de análisis. O sea, de lo que quería comparar primero el mundo occidental, ¿no?, desarrollado, con sus términos civilizado, después fue variando, y ahora hemos llegado a algo que primero se negaba, o sea, que también se es comparatista cuando uno conoce una realidad específica, pero hacia el interior de su propio país. Entonces, porque aquí hay comparatistas que conocen más, ¿no es cierto?, el nivel institucional formal de nuestro país con el de cualquiera de otro lugar, pero no conocen cómo funciona el sistema formal e informal de nuestro propio país, la región. Y creo que este movimiento del sur nos reimpulsa a poder querer entender nuestro propio país, ¿no?, cómo funciona, y la política comparada sirve para ello. Y no es aquí solamente, es una tendencia en la que ¿para qué comparar? La comparación, como ya habíamos dicho entonces, es un método de control, o sea, un método que tiene que ver o tiene implicancias científicas en lo más posible de nuestras generalizaciones, para poder, ¿no?, llevar a los niveles de generalización que nos propongamos, y preferentemente, como había dicho, de sí entonces, ¿no? Si sucede A, entonces la respuesta será B, ¿no? Y así podemos comparar esos comportamientos políticos. Es más débil, es lo que les decía, ¿no?, la debilidad, la fortaleza, que el experimental, eso fue lo primero que les señalé, y el estadístico, pero se puede usar con mayor frecuencia que eso. Y más fuerte que el histórico, porque es más sistemático. Cuando habla de sistemático es porque volvemos al mismo criterio, porque tiene más control, ¿no? Es decir, puede utilizar métodos científicos con mayor rigurosidad que el propio histórico. Y además, y ahí va a venir otra discusión, como ya les dije, que seguramente vamos a ver más adelante, entre quienes señalan que el método estadístico más bien debe ser el propio de la política comparada, ¿no?, y quienes digan que no, que es el método comparado, que le van a decir método comparativista, ¿no? Entonces van a estar los que digan desde un criterio cuantitativo, van a decir la estadística es propia. Por ejemplo, Aaron Linkman, sus comparaciones 36, 40 y pico de países, ¿no? Dicen, ya ven, sí logramos algunas generalizaciones, pero él va a decir, ya ven, el criterio cuantitativo no sirve. Pero van a haber otros que son la mayoría y van a decir, no, la comparación es cualitativa. No, es cualitativa. Propiamente. Y a eso le van a dar método comparativo. ¿Qué es comparable? Ya habíamos dicho, lo homogéneo, lo que pertenece al mismo género, ¿no?, de donde se genera. Taxonomía o lógica clasificatoria, género próximo y diferencia específica. ¿Qué queremos decir aquí? Lo comparable es lo homogéneo. Nosotros hemos, con algunos de ustedes, bueno, llevado introducción a la ciencia política, con otros hemos llevado, además, teoría política moderna, ¿no? Pero en ninguno de los dos casos hemos dejado siempre de poner la atención en el proceso de conquista, para hablar justamente de la dominación y todo eso, ¿no?, y la hegemonía. Entonces, cuando decimos que lo homogéneo es lo comparable, ¿no?, estamos diciendo que tiene que haber, o mejor dicho, no es que tiene que haber, tiene que considerarse eso comparable con una misma matriz que las unifique. Por ejemplo, ¿no?, vamos a suponer, los españoles llegaron a México, pero también a otras partes del mundo llegaron portugueses, franceses, ingleses, ¿no es cierto? Muy bien, perfecto. Ellos eran homogéneos, claro, ¿cierto?
tenían o tienen